Hola gente, ¿cómo andan? Mi nombre es Matías Sandoval, soy MS9 para los que no me conocen y estamos subiendo los capítulos viejos que hice en mi podcast. Ahora fusioné los dos canales que tenía para poder subir una nueva temporada con grandes invitados. Y en este quinto capítulo de aquella primera temporada hablé con Melanie Gasulla, que trabaja en el club de Valencia, en el glorioso Valencia. Hablamos sobre el fútbol español, un poco también de su trabajo, una charla muy interesante. Los invito a suscribirse a mi canal si les interesa el deporte. También tocamos otros temas, pero en general el deporte. Espero que lo disfruten de la misma manera que lo hice yo. Bueno, hola Melanie, ¿cómo estás? Un placer que estés acá con nosotros en este podcast. Muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿Sos de escuchar podcast a veces o por ahí no? Algunos, pero la verdad es que muy poco, pero sí que algunos relacionados tema fútbol y demás, pero muy poquito. Me gusta más lo visual, la verdad. Claro, vale. Cuéntame un poco sobre ti. Sos psicopedagoga, especialista en audición y lenguaje, y además, bueno, trabajas en el Valencia. ¿Hace cuántos años estás ahí? ¿Cómo empezó todo? Y hoy en día, ¿qué estás haciendo? Contanos un poco. Pues entré en el Valencia hará 2 años y bueno, gracias a mi profesión realmente, al ser psicopedagoga, entré para realizar la propuesta educativa y los educativos que ofrece el Valencia, bueno, en este caso la empresa a la que trabajo, a los centros educativos de la Comunidad Valenciana. Y bueno, pues fui ganando un poquito de peso, lo que es en la plantilla, y ahora me dedico pues a hacer tanto tours, cumpleaños educativos. Los días de partido tengo a veces unas experience, que es otra forma que tiene el club de motivar al aficionado, de acercarlo más a los jugadores o a los partidos en el propio estadio. Así que hago un poco de todo, ¿no?, dentro del club. Vale. Bueno, lo hace bastante bien, por lo menos al tour. A mí me gustó muchísimo cómo lo explicaste y demás. Bueno, ya habíamos hablado que era por ahí mejor un tour personal que un audio guía. Te ayuda mucho más a sacarte dudas y demás. ¿Y cómo fue el proceso de empezar a trabajar, bueno, en esta experience o en el tour? ¿Tenías que estudiar? ¿Cómo empezaste a relacionarte más con las historias, que por ahí uno puede ser fanático pero no las conoce? Bueno, contaste varias historias, tenías que estudiar en eso, y si quieres contar una historia, por ejemplo la de Vicente Navarro que contaste, estaría bueno. Pues a ver, realmente en cuanto a estudiar te dan un argumentario, ¿vale? Porque sí que es verdad que hay ciertas cosas, sobre todo del funcionamiento del estadio, en este caso como la zona mixta, que es donde se entrevistan a los jugadores, que es la zona que os enseñé, que tienen las dos posibilidades de o a pie de campo o en zona mixta. Pues no sabes el funcionamiento si realmente no estás ahí dentro, no estás metido en ese ambiente. Entonces sí que te dan un argumentario pues para que tú puedas estudiar realmente toda la historia, tanto del estadio como de las diferentes áreas que vas a enseñar. Aunque he de decir que tengo la suerte de ser valencianista, entonces muchas de las cosas ya las sabía. Entonces fue un estudio, pero un estudio agradable, ¿no? Como aquel que dice. Claro. Y la historia de Vicente es una historia además bastante cercana, porque no hace mucho tiempo que colocaron la estatua. Él falleció en 2018, justo el año antes del centenario, y fue cuando el club decidió colocar su estatua, porque él tenía el abono número 18, como bien te conté, en el estadio, y nunca se había perdido un partido del Valencia. O sea, era el aficionado número 1, ¿no?, del Valencia. Y a pesar de perder la visión cuando cumplió los 54 años, él continuó viniendo con su hijo a cada partido. Y el club fue cuando, una vez falleció, decidió colocar su estatua en su memoria, porque no pudo vivir el centenario con nosotros. Y eso fue pues una pena. Claro, el hijo le comentaba los partidos cuando él perdió la visión, ¿eso sí? Exactamente. Él decía que con solo escuchar Mestalla, el ambiente que creábamos, que él era feliz. Y es la realidad, Mestalla es único. Sí, y son las cosas lindas que tiene este deporte. Bueno, llevarte también un poco a hablar sobre el género y el fútbol, porque por ejemplo, comparándolo con Argentina, nosotros recién en los últimos años como que
nos cayó la ficha de todo, nos dimos cuenta, se empezó a profesionalizar el fútbol femenino hace muy poco y está todavía en proceso de mejorar un montón. Se le dio lugar también, por ejemplo, a periodistas deportivas que lo hacen muy bien, como que hubo una disrupción hace 10 años, 15 años, y de ahí empezó a crecer y a crecer y a más mujeres a ocupar el medio y a ser escuchadas con el mismo respeto que se le escucha a los hombres. Bueno, vi acá en España y sigo, por ejemplo, a varias periodistas, a Sara Carmona Ramos, un ejemplo, que me gusta mucho lo que hacen. Pero bueno, en Argentina por ahí ya recién en los últimos años como que tardamos un poco. ¿Cómo fue acá? No sé si vos ya cuando naciste, bueno, vos tenés mi edad, ya estaba implementado el lugar de la mujer adentro del fútbol o si también fue creciendo cuando pasaron los años y vos viste un cambio. Yo creo que ha sido más de estos últimos años atrás. Antes yo creo que el mundo del deporte era algo de hombres y todo lo que era esa cobertura a nivel de fútbol también se encargaban hombres. No sé si porque no las dejaban acceder o no tenían la misma facilidad que el hombre o porque realmente no se interesaban por hacerse periodistas deportivas. Claro, ¿Sabes? claro. Al fin y al cabo el periodismo te puedes especializar de muchas ramas y no entrar en el nivel del deporte, del fútbol, del baloncesto. Pero sí que es cierto que aquí han ido cobrando peso y se lo han ido ganando ellas, obviamente, y vemos en el chiringuito pues que, por ejemplo, hay periodistas deportivas, sigue siendo el hombre todavía el predominante, pero quizás por lo que te he dicho, porque no hay tantas mujeres. Claro. Pero sí que van ganando su peso, la verdad. Claro, claro. No, bueno, incluso en tu propio trabajo, quizás años antes hubiera sido por ahí raro ver una mujer dar tour, ahora es totalmente normal. Por lo menos en Argentina, no sé, hacia acá. Pues de hecho en el tour, ahí yo creo que estamos un poco equiparados en cuanto a hombres y mujeres. Vale. La verdad es que al menos en mi trabajo estamos súper equiparados porque somos también muchas las valencianistas que sentimos el club y tanto mis compañeros como mis compañeras creo que somos un poco a la par entre Claro. hombres y mujeres, sí. Está bueno que sea así. La verdad es que Bueno, sí, se espero agradece. que esto siga creciendo, digamos. No solo bueno, en España, en Argentina y en el mundo, que se le dé más lugar a la mujer está buenísimo. Y bueno, viviste momentos inolvidables con el Valencia, como bueno, por ejemplo, la Copa del Rey que ganaron hace poco, 2019. ¿Cuál fue el mejor momento que viviste o que recuerdas? No sé si, bueno, era muy chica por ahí cuando llegaron a las finales de Champions, las dos seguidas, y después, bueno, pero la Copa de la UEFA que ganaron 2003-2004. ¿Cuál fue el mejor momento que te tocó vivir con el Valencia o que mejor recuerdas? A ver, de ambas finales de Champions o la Europa League del 2004, que es la última, yo era muy pequeña. Entonces me acuerdo porque mi abuelo me iba empapando de todo el valencianismo que podía, ¿no? Y luego incluso iba pasando los años y decía, ay, mira este vídeo de la final de la Champions de no sé qué, y era como, no estuve allí, pero parece que estuve, ¿sabes? Claro. Pero sí que es cierto que hasta que no eres consciente con una edad más madura, como que no puedes decir que es tu mejor momento porque al fin y al cabo verlo en vídeos no es lo mismo que sentirlo allí. Entonces, sinceramente te diría que mi mejor momento con el Valencia fue la pasada Copa del Rey del 2019. Claro. Yo era mucho más madura, viajé al campo, prácticamente viajé en semifinales, viajé en la final, o sea, ya tuve un proceso Claro. que viví prácticamente todo el camino de la Copa. Entonces, luego el resultado que fue la victoria fue como, sí. Era el premio que merecíamos y sí. Yo creo que ese ha sido el mejor momento que hasta ahora he vivido con el Valencia. Sí, encima ante el Barcelona, digamos que tenía como prioridad esa copa, digamos, en ese momento. Es que el camino del Valencia en esa Copa fue muy duro, porque bueno, sabes que ahora en España es a partido único la Copa del Rey, pero ese año fue el último que era a doble partido. Claro. Y todos los equipos que nos tocaron empezamos perdiendo y tuvimos que hacer una reamontada, como lo decimos los valencianistas, metiendo la palabra mut por ahí.
y todo eran remontadas y lo pasábamos mal. Contra el Getafe, en el segundo 10 nos marcaron el primer gol y veníamos de su casa, habíamos perdido 1-0. Entonces en Mestalla lo único que no tenía que pasar era que nos metieran un gol y pasó en el segundo 10 de partido. O sea, imagínate, teníamos que marcar 3 goles para poder pasar a la semifinal. Claro. Y fue en los últimos minutos, los últimos 2 goles de Rodrigo Moreno. Y eso fue también un poco... O sea, claro, fue una copa muy sufrida. Yo creo que el resultado era el del esperado. Sí, la verdad me acuerdo de esa delantera con Rodrigo Moreno y Kevin Gameiro. Muy fuerte, sí. Y bueno, ¿y cómo se vive más o menos el fútbol acá en España? Sabemos por lo que vemos, consumimos mucho los argentinos fútbol español, por obviamente Messi y todo lo que fue desde que llegó al Barcelona, pero además de eso lo vemos, pero bueno, no es lo mismo vivirlo, ir a la cancha como haces vos todos los domingos. ¿Cómo se vive? ¿Cómo es, por ejemplo, vivir un clásico que decimos nosotros, ustedes le dicen derbi valenciano, contra el Levante? ¿Cómo es el ambiente, ir a la cancha y demás? Pues bueno, en España el clásico es el Barça-Madrid, no es lo que le llaman. Claro. Y luego los derbis son los equipos de la ciudad que se enfrentan. Pues a ver, el fútbol español en general, yo creo que somos aficionados también muy sentidos. Obviamente no voy a compararme con vosotros, con los argentinos, porque creo que te lo dije en el tour, que sois otro nivel, estáis en otro nivel, la verdad. En cuanto a aficionados, a manera de alentar al equipo, es otro nivel. Y en España yo creo que también es un poco, vivimos mucho el fútbol, pero si te refieres en cuanto a la afición, al sentimiento, depende un poco del club en el que te encuentres, según la afición. Hay aficiones que pues, son un poquito más paradas, por así decirlo, y hay otras pues, que destacan muchísimo por encima de las otras porque nunca dejan al equipo solo, porque están animando los 90 minutos, los 95, lo que dure el partido, porque están en las buenas y en las malas, y yo creo que eso es lo que más se valora, es lo que hace una buena afición, ¿no? Claro. Y el derbi también depende de la ciudad. Por ejemplo, en Valencia es el Valencia-Levante, pero no puedo compararlo, por ejemplo, con un Betis-Sevilla. Para mí es el mejor derbi de España, el Betis-Sevilla, porque son 2 aficiones muy fuertes y cuando juegan entre ellos, la ciudad es como una bomba, ¿sabes? Claro, sí. Como una bomba que dices, en cualquier momento explota. Sí. Y bueno, después está el otro que jugó la final de Copa del Rey hace poco, de Real Sociedad contra el Bilbao, es también muy fuerte. Sí, que son también 2 derbis. También, me parecen también 2 buenas aficiones, sobre todo la del Athletic Club de Bilbao. Bueno, el Athletic Club de Bilbao además jugó 2 finales contra el Barça y la de la Real Sociedad y perdió las 2. Eso también fue un poco jarro de agua fría. Sí, totalmente. Y bueno, hablamos un poco de actualidad del Valencia. Te escuché decir por ahí cuando hablabas, creo, con mi amigo, con otra persona, y que prefieres jugar mal con Bordalás antes de que venga otro y jugar mal con otro. Pero bueno, 2 años seguidos sin clasificar a torneos internacionales. Pero bueno, hay una buena plantilla. Tienen de muy cerca de nosotros, de Uruguay, a Máximo Gómez. ¿Cómo ves para la siguiente temporada? Y bueno, ¿por qué dijiste eso de Bordalás? Pues, bueno, es verdad que tuvimos a Marcelino, que Marcelino llegó y nada más llegar nos clasificó para Champions los 2 años que estuvo, y además el segundo año ganamos un título de Copa del Rey después de 11 años de sequía. O sea, no habíamos ganado nada, llega y en 2 años te hace campeón de Copa del Rey. Yo creo que es muy de valorar. Pero bueno, luego cambiamos de entrenador y vinieron Albert Celades y Javi Gracia. Yo no quito mérito nunca a un entrenador y nunca me gusta hablar mal ni de entrenadores ni de jugadores, porque al fin y al cabo son personas humanas, ¿no? Sí. Que no se merecen ningún tipo de desprecio. Pero sí que es cierto que ni Celades ni Gracia, yo creo que hablo por todos los valencianistas,
se acercaban al perfil de ADN valencianista que decimos nosotros, ¿no? Que no es que les viniera grande el Valencia, no lo digo por ese sentido, sino porque creo que un Valencia necesita un entrenador mucho más preparado para llevar al equipo. Porque claro, al fin y al cabo somos un club que necesita puestos de Champions, es que no Europa League. El Valencia siempre ha sido de clasificarse a Champions. sí, Entonces, te vienen dos entrenadores que no tienen rodaje en la liga, en primera división, y se notan los resultados. Y cuando fichamos a Bordalás, sí que es cierto que Bordalás es un entrenador con mucha garra, con mucha fuerza, muy metódico, además se nota. Creo que todo el mundo lo que le critica es que acaba haciendo jugadores, ¿no?, que dan mucha candela en el campo, ¿no? claro. Lo vimos con el Getafe. Entonces el comentario va un poco por ahí, que prefiero como dar asco, entre comillas, por el tipo de juego más sucio, que como Claro. dar un poco más de pena a la gente porque el Valencia no esté cumpliendo los objetivos que tenemos. Porque la gente te dice, ay, qué pena el Valencia. No quiero dar pena, no quiero que mi equipo dé pena, ¿sabes? Claro, claro. Sí, sí. Bueno, que yo conozca, era parecido el juego de Héctor Cooper con los otros equipos que vi por ahí. El Valencia yo también era muy chico, pero era Sí. algo así. Nada más que Exacto. no tenía buena suerte en las finales, lamentablemente. No, pobrecito, la verdad es que no. La verdad es que no. Pero bueno, y luego la plantilla, pues hemos fichado un paraguayo de Sí, central, sí, Omar sí. Alderete. Sí, sí vi, sí vi. Y la verdad es que creo que va a hacer muy buena pareja con Gabriel Paulista en la defensa, la Claro. verdad. Yo creo que sí. Y Esperamos más fichajes también. se lo extraña Ezequiel Garay de Sí, último. sí. Sí, Él llegó además en un momento súper difícil porque esa temporada no nos habíamos clasificado para ningún tipo de competición europea, ni Champions ni Europa, y pasó la primera temporada y tampoco nos clasificamos para nada, y ya fue cuando llegó Marcelino, y la verdad es que cuando llegó fue cuando llegaron los fichajes de Neto, Gabriel Paulista, Guedes, claro. y ya fue cuando se notó cuando tienes un entrenador que te hace un equipo, una piña. Hicieron muy buena pareja ellos dos y éramos uno de los equipos menos goleados. Yo Sí, creo sí. que eso, además Sí. del portero, obviamente se debe a la defensa. Y los valencianistas lo echamos mucho de menos. Además, se ha retirado del fútbol hace poco Sí, y es sí. una pena. Pero bueno, aquí lo vamos a recordar siempre como un luchador, como un guerrero valencianista. Sí, bueno, me acuerdo de esos partidos contra el Barcelona, lo sabía marcar muy bien a Messi, no sé si porque se conocían de la selección, pero lo marcaba siempre muy bien. Y es difícil, marcar a Messi. Sí, 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 Es totalmente. muy difícil. Y bueno, vi que fuiste a Londres también por fútbol, al Emirates, en ese 3-1 en la ida, y después, bueno, pierden 4-2 en Mestalla. Eran semis de UEFA Europa League en 2019. Exacto. ¿Qué tal, cómo viviste ir a Londres, ver el partido ahí? Y bueno, después vi que también estuviste en Old Trafford. Contame un poco la experiencia y cuál de los dos estadios te gustó más. Pues bueno, no te lo vas a creer, pero las veces que he salido de España, que ha sido a Reino Unido, ha sido por el Valencia. O sea, por ver fútbol. Claro. No por ir de viaje a... Sí, luego dices, bueno, ya que voy, me quedo varios días y ves la ciudad. Pero Claro. realmente el objetivo era ver al Valencia. Claro. Y pues bueno, estuve primero en Old Trafford, que fue cuando el Valencia estaba en Champions League, que ahí era la fase de grupos, que no Sí. pasamos y pasamos a Europa League. Claro. Y bueno, Old Trafford quedamos 0-0 contra el Manchester United. La verdad es que a pesar de ser un 0-0 disfruté mucho el partido porque la Premier y la Liga son muy diferentes en cuanto a juego. Entonces, cuando lo ves dices, es que noto la diferencia y te llama la atención, te gusta ver ese tipo de fútbol tan diferente de un lado y del otro. Sí. Old Trafford me gustó mucho, me llamó mucho la atención ese campo.
Y, y luego en el Emirates, que empezamos ganando con un gol de Diacabí, un remate de cabeza en el córner, estábamos eufóricos ya, pero en ese momento el Arsenal yo creo que, bueno, luego fue el campeón de la Europa League. No, le ganó perdona, perdieron, cierto. Sí. Cierto, que Claro. yo me alegré luego, la verdad. Claro, le ganó el Yo Chelsea. dije, ahora no vais a ganar. Cierto es, perdona. Pues estábamos eufóricos por ese gol de Diacabí, pero bueno, luego nos metieron 2 y el último en uno de los últimos minutos, además. Me gustó mucho la experiencia porque el fútbol inglés es una maravilla. Para mí es ahora mismo, yo te diría que la mejor liga del mundo, por encima de la española, que sea un poquito, pero está por encima. Y la experiencia fue para mí inolvidable. Yo repetiría con los ojos cerrados. Y en cuanto a aficionados, pues me llamó mucho la atención porque en Old Trafford esperaba más de la afición. Sin embargo, los vi como muy... En Arsenal no, contra el Arsenal fue diferente. Pero contra el Manchester United sí que los vi que se nos oía muchísimo más a nosotros que a ellos. Y ahí fue cuando dije, vaya, me sorprende porque no me esperaba eso. Claro. Bueno, sí, por ahí la más fuerte en Inglaterra es la del Liverpool, creo. La de Liverpool, Sí. obviamente. Y bueno, y después la vuelta en Mestalla también me imagino que fuiste el 4-2, que explotaba 2-4, sí. el estadio, sí. Sí, yo no me pierdo ningún partido del Valencia, ya sea que juegue en Copa del Rey contra el Ebro, el Zaragoza, me da igual, o sea, para mí son partidos que juega mi equipo y hay que ir. Claro. Y bueno, cambiando un poco de lado, hablar un poco de la selección española de fútbol también. No sé cómo la vivís porque, bueno, me tocó cruzarme con mucha gente de España que por ahí me decía que no lo sentía, o sea, que prefería su club antes que la selección, o que no le gustaba, o sea, que prefería que pierda la selección. Por bueno, esas divisiones por ahí, qué sé yo, políticas que tienen ustedes y que se meten en el medio del fútbol. No sé si en tu caso, bueno, cómo lo vivís, si recordás el Mundial 2010, cómo lo recordás las 2 Eurocopas, 2008, 2012. Pues a ver, yo creo que lo has explicado perfectamente, hay mucha política metida por el medio, entonces quien está en un bando, por así decirlo, es como que la selección no le gusta, y luego hay otro bando que la siente totalmente. Yo, por ejemplo, no es a nivel político, pero prefiero muchísimo antes a mi Valencia que a la selección, pero porque yo amo al Valencia. Pero sí que es cierto que yo veo la selección española, la he visto esta pasada Eurocopa, vi el Mundial de 2010, vi las 2 Eurocopas, la primera me pilló también un poquito más jovencita, pero el Mundial del 2010 sí que lo vivimos eufóricamente. Sobre todo claro. Yo soy fallera y lo vivimos en la falla todos juntos y bueno, eso es inolvidable también. ¿Qué es ser fallera? Disculpa. ¿Qué es ser fallera? La fiesta típica de Valencia son las fallas. Ah, vale. Entonces cuando tú estás apuntado en una falla eres fallera o fallero. Ah, vale. Tenemos un pequeño casal que es como el sitio donde nos reunimos, donde vivimos la fiesta. Y bueno, pues ahí se quedaba para ver los partidos de España en el Mundial de 2010. Claro. Y la verdad es que me acordaré toda la vida porque esa sí que pude todavía vivirla con mi abuelo en vida. Y bueno, fue inolvidable. Además era la primera. O sea, claro. Un subidón yo creo que para todos los españoles. Pero sí, como te he dicho, siento más el Valencia porque lo quiero con todo mi corazón. Pero yo veo la selección española y yo siempre quiero que gane la selección española, obviamente. Sí. Y más cuando juega por ahí alguno del Valencia, uno siempre, cuando juega alguien de su equipo en la selección, lo apoya incluso aún más. Y en ese 2010 creo que sí había algunos. Sí, de hecho me molesta cuando, por ejemplo, esta pasada Eurocopa se llevaron a Gallá, en este caso a José Luis Gallá, capitán además del Valencia y valenciano. Y cuando no lo ponía, porque bueno, pones a Jordi Alba, ¿no? Que está como por delante siempre, ya no ha puesto a Gallá, ya no voy a ver el partido. Claro. Bueno, esta pregunta no la tenía anotada, pero ya que hablaste de la falla y todo eso,
contar un poco de la ciudad, o sea, ¿qué recomendarías a alguien que va a conocer Valencia? Obviamente, además de hacer el tour del Mestalla, que pueda hacer, por ejemplo, alguien que visita 2 días la ciudad. Obviamente el tour, como has dicho, lo primero, pero no por nada, sino porque pienso que o sea, cualquier estadio tiene una historia detrás y para mí es bonito. A quien le guste el fútbol dentro de un estadio se siente como un niño pequeño, ¿no? Es lo que yo siempre digo. Y luego en la ciudad, pues no te puedes ir, por ejemplo, sin visitar la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Creo que es una parada obligatoria. Si tienes además la oportunidad de entrar al Oceanográfico, pues también es muy recomendable. Y luego, sobre todo, visitar el centro, todo lo que es el Carmen, la Plaza de la Virgen, la Plaza de la Reina, que hay monumentos muy antiguos, incluso las Torres de Serrano, las Torres de Cuart, son paradas obligatorias para mí, para una persona que viene a Valencia. Y si vienes en el mes de marzo, que son cuando celebramos las fallas, obviamente tienes que ver una mascletá en la plaza del ayuntamiento. Vale. Bueno, más recomendado entonces en marzo que venga la gente, sobre todo de la Argentina. Exacto. Pero bueno. Y de comida, ¿qué recomendás? Porque tienen muy buena comida. Obviamente la paella. Hay que probar la paella, pero la paella bien hecha. Claro. La paella a leña. A mí una de las que más me gustan de Valencia es la de Casa Navarro. Está muy buena, está por la playa y esa está buenísima, la verdad, o sea, es otro nivel. Y después para la tarde una horchata, ¿cómo es que se pronuncia? No sé. Una horchata, la has dicho perfecto, con fartons. Bien ahí, bien ahí. Sí, muy lindo. Y tiene muy lindos mercados también. El mercado de Colón, por ejemplo, el mercado central. Sí, muy lindo, muy linda ciudad. Bueno, ya para cerrar, yo siempre hago un ping-pong de preguntas y respuestas, que es característico. Vale. Una ciudad en el mundo que no hayas conocido y te gustaría conocer. Así el próximo destino, que ya sea por fútbol o por... Pues iría a Barcelona, no me iría fuera de España, me iría a Barcelona. ¿No conoces? Fui solo al Camp Nou, pero y entrar al Camp Nou, ver el partido y volverme a Valencia. O sea, que no conozco la ciudad y me gustaría conocerla. Claro. Y bueno, está cerca dentro de todo. Está claro, somos vecinos, como aquel que dice. O sea, que Barcelona. Vale. ¿Y un estadio que no hayas conocido y que te gustaría por ahí por bueno, tradición o por... ¿De España o fuera? Bueno, de España y fuera. De fuera me gustaría ir a la Bombonera. Vale. Y de España a Nuevo San Mamés, del Athletic Club de Bilbao. Vale. ¿Por qué esos dos? La Bombonera porque sinceramente todo lo que me sale en TikTok de cuentas demás es todo lo que ves son reels del estadio, de cómo alientan al equipo, de los colores, de los tipos y dices, tengo que ir a ese estadio, es que tengo que vivirlo. Sí. Voy a apoyar al equipo aunque no sea de él. De Boca. Exacto. Y a no San Mamés porque es igual, la afición me parece una gran afición y el campo, tengo personas cercanas que han ido y dicen que no tiene desperdicio, que es una maravilla ir. Claro. Bueno, espero que puedas ir pronto, sobre todo a Argentina y a la Bombonera te va a gustar mucho, más si sos apasionada. Es una locura. Sí. Los dos estadios están muy buenos, el Tour, el de River es muy moderno y el de Boca también está muy bueno, pero sí, ver un partido en la Bombonera es algo que le aconsejaría a cualquiera que va. A todo el mundo. Y bueno, un mundial que elijas para volver a ver que no sea el de 2010, o sea, que la hayas pasado bien, por más que no haya sido el resultado de España, porque los mundiales, nosotros como apasionados los disfrutamos mucho. O sea, vos, yo y todo el que gusta. Obviamente te diría el de 2010 porque fue el que ganamos, pero es que claro, no te puedo decir el de 2014 porque nosotros hicimos un poco el ridículo ahí, sí. Que no pasamos de fase de grupos. Entonces no te puedo decir ese porque es que si no me matan. Sí, y bueno, en 2018 quedaron afuera contra el local.
Ya, exactamente. Entonces, no te Sí. puedo decir el del 2014 y de antes era muy pequeña. O sea que ahí, esa respuesta te tengo que decir 2010. Si no me van a 2010, matar. está bien, está bien. Bueno, un argentino que haya jugado en el Valencia, que hayas visto y que no hayas visto. Que haya Ya, visto y me acuerde, aunque sea muy poco, que más me guste Pablo Aimar. claro, Y si no, te diría Ezequiel Garay, obviamente de claro, los claro. últimos. Y que no haya visto personalmente, pero mi abuelo se encargó de empaparme de él, Mario Alberto Kempes. Claro, sí, sí. Un ídolo. eh, Un ídolo. Pocas veces, bueno, todavía me queda ir a Napoli, pero pocas veces vi como, salvo con excepción del Camp Nou y con Messi, como se notó en el tour la presencia de él y cómo lo quieren. Presenta nuestro vídeo de la historia del club y del estadio, es él quien se encarga de explicarlo. Sí, sí, Más amor imposible a Kempes. sí, sí, sí. Bueno, en Argentina no es tan respetado, yo sí lo pongo en el mismo nivel que Maradona y que Messi. Y en Córdoba sí, que es donde es él, o sea, en la provincia, le pusieron el nombre al estadio, pero por ahí siempre nos olvidamos de nombrarlo entre los más grandes que tuvimos. ¿Y al Piojo López también lo tenéis ahí o es un poco No, no, está mucho más abajo o sea, que Maradona y Kempes? Kempes porque ganaron el Mundial y Messi porque, bueno, es Es él es Messi, sí. el Messi, Y bueno, y ahora nos dio una alegría muy grande en el último tiempo. la Copa América. Claro. Bueno, un placer. Como cierre, una canción que elijas para cerrar este podcast. No sé qué te gusta. Una canción. Sí, Pues yo te diría que tienes que escuchar la de Bombay, que es Eterno junto a ti, que es la canción del centenario del Valencia. vale, vale. La ponemos entonces un rato y bueno, Perfecto. como cierre. Bueno, un placer y muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a ti.